Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio, ya vamos a darle entrada a la entrevista central del día de hoy, que creo que será, ¿no?, de agrado para muchos. Hablamos de un comunicador muy reconocido en la República Dominicana, una figura que sin lugar a dudas ha sido combativa desde los medios y que ha fijado posiciones que sin lugar a dudas ha generado por unos lados apoyos y por otros lados ciertos tal vez niveles de rechazo, sobre todo aquellas figuras que pertenecieron en el pasado al entonces gobierno PLDista. Vamos a darle entrada a la entrevista central al comunicador Salvador Holguín, quien también, hay que decir, de Hilando Fino Panorama, tuvo ciertos intentos ahí de ser el candidato a senador, ¿no? Y ocupar una posición en el Congreso Nacional. ¿Cómo te sientes, Salvador? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos en nuestro rol periodístico, comunicacional y, por qué no, también empresarial. Tú muy bien conoces nuestro proyecto televisivo, que ha ido también logrando un espacio en la sociedad dominicana. Claro. Y nosotros, como CEO del grupo de medios Hilando Fino, pues también estamos siempre a la vanguardia, conectados con lo que es la comunicación moderna, el marketing digital y ese día a día de la política, de lo social, lo noticioso. Y me agrada estar aquí porque Miguel Medina siempre me dice que yo soy socio de Panorama, entonces estoy en mi casa. Somos una familia, somos una familia. Salvador, yo quiero que esta entrevista la comencemos diferente, porque la gente siempre tiene un tema ya como cliché contigo, ¿verdad? Pero vamos a empezar diferente porque la gente tiene que conocerte. Quizás muchos de nuestros televidentes y redevidentes no se han dado la tarea de saber quién es Salvador Holguín, de dónde viene, ¿tú sabes dónde surge Salvador siempre hay Holguín? alguien que no te conoce. Las figuras públicas asumimos que todo el mundo nos conoce y no es así. Siempre hay alguien o que no le gusta las redes, o no le gusta YouTube, no le gusta Facebook, no le gusta Instagram, no le gusta X o Twitter, o no le gusta la televisión. Hay personas que se identifican más con el entertainment o otros con los temas sociales, también noticiosos. De todo va a depender. Entonces siempre hay alguien que desconoce trayectoria, roles que hemos jugado como figura periodística, comunicacional, locutoril por más de 20 años en la República Dominicana. Y con mucho orgullo debo decirte que yo soy oriundo del municipio El Pino de Dajabón. Es un municipio importantísimo, que fue la tierra que me vio nacer. De allí tuve mis primeros intentos de emprendedurismo. Fui primero agricultor, luego fui limpiabota, luego mecánico y hasta motoconche llegué a hacer ahí en El Pino de Dajabón. Y luego entonces emigré aquí a la capital de la República a estudiar, a ingresar a la Policía Nacional, que era lo que me interesaba. Yo quería ser militar. ¿Fuiste policía? No, cuando todo estaba listo para ingresar a Tillo San Cristóbal, General Pilar de Félix fue que me trajo del campo junto a mi tío Monchi, como es Ramón Espinal, pero conocido como Monchi, que era su chofer en ese momento. Entonces, una vez estaba todo listo para ingresar a Tillo San Cristóbal, conseguí un trabajo que ganaba 3 veces lo que un policía devengaba en la República Dominicana en ese entonces. Yo llegué aquí en el año de 1989 y le dije que íbamos a posponer ese ingreso a la Policía Nacional, que yo prefería irme por lo privado y que entendía que podía avanzar un chin más rápido. Y parece que mi cálculo, mi visión salió tal cual, porque tal vez ya hubiese sido un coronel, un general o así, un jefe de policía, no sé, lo que el destino me tuviera reservado, pero yo lo que creo es que me siento cómodo, como he ido evolucionando, como he ido calando, primero como ente social, luego como periodista. Estudié mercadeo y ventas, estudié locución, estudié derecho. Es decir, yo he tenido que labrar esta carrera, esta trayectoria, este posicionamiento que la vida y Dios me ha permitido tener. ¿Cómo se dio? Te voy a preguntar precisamente sobre eso. ¿Cómo se dio ese transitar desde, si se quiere, la vida común, ¿no?, y ya hacia el ámbito de los medios de comunicación en la República Dominicana? ¿Cómo ese muchacho que nació y se crió en Dajabón, que fue motoconchista, que fue limpiabota, llegó a la capital, se insertó en el mercado laboral, pero de ahí entró ya
al terreno de los medios de comunicación en la República Dominicana, donde tú eres una de las figuras, hay que decirlo, tal vez más importante. Tú pudiese estar tal vez en el top 10, Ariel. Puede ser, puede sí. ser. Donde me coloques está bien, no hay problema. Yo como quiera hago mi trabajo. Mira, accidentalmente realmente yo llegué a esto de la comunicación de manera accidental. Esta es la mía, ¿verdad? Así es. Aquí, de manera accidental, porque en el 2001 asesinan al senador Darío Gómez Martínez, quien es o era mi pariente. Wow. Yo era su asistente, trabajaba con él. La filantropía, el asistencialismo, hacíamos muchas obras sociales y también trabajaba la política con él en los tiempos del PRD, cuando era PRD. Entonces, asesinan al senador Darío Gómez Martínez, me quedé desamparado políticamente hablando. Ese era mi papá, ese era mi tío, ese era mi padrino, ese era mi todo, mi protector, mi blindaje. Me quedo huérfano y entonces ahí viene que me hago a un lado de la política, no partidista. Yo era asistente, mano derecha de él, no había era incursionado. Más la parte social que él desempeñaba. Sí, yo no había incursionado en la política nunca, aunque siempre me ha gustado. Entonces, nada, me tomo un tiempo reflexionando y un día a alguien se le ocurre invitarme ahí al Hotel Star Obando a una actividad social, un amigo. Y cuando estoy allá me presentan a Meraldo Valle, un comunicador muy destacado, ya forma parte de la historia de la República Dominicana con su proyecto Vive el Sábado, con un programa muy famoso en Santiago. Y entonces él tenía un programa que se llamaba La Chispa de la Tarde, ahí en el Canal 6 de Atuay de Camps. Y me dice, ¿tú te atreverías a hablar del senador Darío Gómez? Yo era un admirador de él, ese hombre era tremendo, que yo, ¿qué? Bueno, yo le dije, sí, está bien, yo voy. Y cosa de Dios, consulté a mi jefe en ese momento, don Edwin Avilés, vicepresidente de la empresa Agencias Internacionales, donde yo laboraba como ejecutivo de ventas. Y él me dijo, sí, pero nadie sabe si esa es la oportunidad de tú convertirte en una figura. ¿Te dijo él en ese momento? Sí, tuvo esa visión. Sí, porque después de la entrevista, me invitaron a participar 2 días a la semana. Yo le dije a don Meraldo, Ricardo Santiler y Malte Piantini, que ahora es cónsul en España, Madrid. Con Ricardo. Ellos tres fueron los primeros que me entrevistaron y don Meraldo Valle es quien me descubre como talento o figura comunicacional. Él me decía, no, tú eres un excelente periodista. Digo, caballero, yo no sé de esto. ¿De dónde usted saca que yo soy un excelente? Sí, no tiene miedo escénico, tiene desenvolvimiento, facilidad de expresión, me dijo. Porque en ese momento tú no eras periodista, no, eras ni locutor abogado. Tampoco, ni locutor, no, ni abogado, yo era mercadólogo en ese momento. Mercadólogo. Sí, yo estudié ventas, mercadeo y ventas. Tú sabes que cuando uno viene del campo, lo primero que uno hace si quiere avanzar un chingo más rápido es hacer curso técnico. Sí, es correcto. Y recuerdo que en INTEC estudié, o INETEC se llamaba el Instituto de Formación Tecnológica. Bueno. Ahí estudié mercado y ventas de manera técnica, creo que duró 1 año y pico, 2 años, 1 año y algo, técnico profesional era. Y entonces allí adquirí mi diploma, mi primer diploma como técnico profesional y lo ejercí, me di muy bueno, hice mucho dinero. De esa empresa salí de mi último trabajo a mi propia empresa, un laboratorio que monté que se llamaba Salmin Product. Salvador Mayovanex, Industria de Producto. Es una combinación de mis nombres y apellidos. Y logré desarrollar la marca Astrolin, que era, yo fabricaba coolant, agua de batería, Morol, champú para carro, ambientador. Lo fabricaba yo mismo. Aprendí también como químico. Vinieron unos profesionales, vinieron unos químicos de Jamaica a la empresa Agencias Internacionales. Me dijeron que si quería aprovechar la oportunidad de aprender. Y le dije, pero claro, yo nunca me cierro a aprender. Aprendí a fabricar eso y entonces monté mi laboratorio, me fue muy bien. Y después accidentalmente doy el paso a la comunicación porque me correspondió hablar de la muerte de Darío Gómez Martínez. Nadie quería hablar, tenían miedo, que quién lo mató, que si fulano, que si Perencejo, que si el narcotráfico, que si el PRM, el PRD, que si el gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, pues hay de todo en la viña del Señor. Eso es un crimen de Estado, siempre lo dije en aquel momento y lo repito en el día de hoy. Es un crimen de Estado porque tiene ramificaciones en el gobierno de Hipólito, en la Policía Nacional de ese momento y también con sectores de narcotráfico y del empresariado que estaban en ese momento
lavando mucho dinero proveniente del narcotráfico, y que ese proyecto de ley que Darío Gómez sometió al Congreso, lo peleó y luchó hasta que se aprobara, afectaba los intereses de funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, de empresarios que estaban en el lavado y en el narcotráfico, y finalmente, usando la Policía Nacional de ese entonces, le pusieron precio a la cabeza de don Darío Gómez Martínez y lo malograron, lo asesinaron. Y después, Carlos Eve Fournier, el sicario que había matado 38 personas en este país, reveló que fue contratado primero él para asesinar a Darío, y que por un tema ahí con el general Chinino, entonces finalmente no lo usaron los servicios de él, pero buscaron a Collares, buscaron al Mago, buscaron a Meléndez, ese grupo de ratas antisociales que finalmente malograron al senador Darío Gómez ¿Qué recuerdas de Darío Gómez que quizá pudieras estar poniendo en práctica todavía el día de hoy? ¿Algún mensaje, enseñanza o consejo que él te haya dado en esos años que trabajaste con él? Bueno, con solo mencionar el nombre de Darío Gómez me acelero todavía. Es un hombre que caló mucho en mí, como padre, como amigo, como pariente. Yo soy familia de Darío Gómez por los Martínez. Doña Finita, mi tía, la madre de Darío. Yo viví un tiempo allá en su casa, ella me buscó a donde mi mamá, doña Altagracia Espinal Peralta, me pidió prestado por un tiempo, así se usaba en el campo en aquel entonces. Tía Finita fue allá donde mami y le dijo, yo quiero llevarme a mi sobrino a vivir conmigo y a trabajar allá. Mami le dijo, bueno, los hijos no se regalan, yo se lo puedo prestar por unos meses. Y me prestó y duré ya unos cuantos años trabajando la agricultura, trabajando, ordeñando, achicando la vaca, como se dice allá, haciendo el trabajo del campo. En ese entonces Darío Gómez no era senador, pero sí ya estaba aquí en la capital estudiando Derecho. Trabajaba en el Seguro Social, era un gran hombre con mucha vocación de servicio, sensibilidad humana. Esa es la parte que más me marcó de él. Yo la tenía, pero no la había despertado. Y al lado de él aprendí que ayudando uno se ayuda, y que cuando tú apoyas al prójimo como si fuera a ti mismo, Dios te bendice y te ayuda a avanzar mucho en la vida. Yo le digo a algunos amigos en mi entorno bien cercano, y a veces no lo entienden, pero se lo explico, que yo le digo a ellos sin jactancia, sino como lo comparto con ellos, que yo digo, uso la palabra rico, yo me he hecho rico ayudando. Y ellos me dicen, ¿pero cómo es posible? Sí, porque el que da recibe. Y yo leí en la Biblia hace mucho, era muy niño, porque yo hice la primera comunión en la Iglesia Católica, mi mamá me llevaba también a la evangélica, yo fui a la adventista, yo donde quiera que se hablaba de Dios, ahí estaba yo cuando era muy niño. Y leí en la Biblia que el que da recibe. Entonces yo dije, ven acá, pero si el que da recibe... El 100 por 1. Exacto, si el que da recibe, entonces, si tú quieres recibir mucho, ¿qué tienes que hacer? Dar mucho, y por eso yo doy mucho. Yo soy feliz ayudando, soy feliz sirviéndole a los demás. No tiene que ver con política esto, Leonardo. Sí. No tiene que ver con política, yo siempre lo he hecho. Al día de hoy tengo 2 ambulancias dándole servicio gratis a mi provincia de Dajabón, los disfruto, me hace feliz, duermo como un príncipe cuando caigo en esa cama en mi casa, como el deber cumplido. Tengo camión de agua dándole asistencia a los ganaderos, productores y amas de casa, dándole agua gratis. Yo pago el chofer, el mantenimiento. A veces le digo que colaboren con el combustible, si no hay, pues también los pongo yo. Y así que esos planes sociales que nosotros hemos desarrollado por más de 26 años, no tiene nada que ver con la política. Sí. Actualmente también tengo 2 camiones de asistencia social, gestiono medicamentos, gestiono raciones sociales, raciones alimenticias, aunque un poquito limitado este gobierno. El funcionariado no tiene vocación de servicio la mayoría, no tiene sensibilidad humana, no es solidario. ¿Cómo? Sí, así es. Para allá vamos, Salvador, pero me gustaría, ya antes de entrar al ámbito político, ¿no?, y ya sobre cuestiones propias del gobierno nacional y los movimientos y tus pareceres sobre, ¿no?, el accionar del presidente Abinader, quisiera saber cómo surgió ese proyecto Hilando Fino. Hablamos de un medio de comunicación surgido fundamentalmente en la plataforma de Facebook, ¿no?, cuando muy poca gente tenía la noción y la visión de ver esta posibilidad, y un proyecto que jugó y desempeñó un papel importante
en cuanto a la construcción de opinión pública para no cuestionar y para criticar el accionar del pasado gobierno PLDista. ¿Cómo surgió ese proyecto comunicacional que se llama hoy Hilando Fino? Pero antes de contestarle, sin ánimo de trazarle pauta, le faltó decir del cual usted fue parte. Sí. No se preocupe, el tiempo es suyo. Vamos para allá, ¿verdad? El tiempo es suyo. Sí, usted estuvo allá en esa plataforma en tiempos difíciles, cuando se construía el proceso de cambio en la República Dominicana. Sí, otras figuras como Tolentino. Sí, ese hijo nuestro, así es, Douglas Limbaugh, Gabriela Riverón. La plataforma Hilando Fino, dice Manuel Moreno, que es la universidad de la televisión moderna, porque todos los jóvenes y talentos que hoy gravitan, por ejemplo, aquí hay uno que es muy duro y muy amigo mío, Alfredo de la Cruz estuvo allá. Alfredo cuando no era figura como es ahora, Alfredo de la Cruz, el proyecto de él se llamaba Alguien debe decirlo, y él decía, y ese soy yo. Es decir, todas estas figuras en un 80%, en un 90%, un 70%, que están en las diferentes plataformas. El propio Tolentino lo conocí en Hilando Fino. Sí, claro que sí. Bueno, claro. los videos virales de Tolentino, que se tiran el piso y todo eso, es allá. Así es. Entonces Tolentino le debe su carrera a ti, Salvador. Él lo dice. Él dice que yo soy su papá. Y si él no lo dice, hay que decirlo. Sí, no, él es muy agradecido. Sí, él hace lo agradecido. Entonces, resulta, Leonardo, y tú, como yo digo, cada quien a su nivel ha vivido procesos parecidos a lo que yo he vivido. Y es que los gobiernos de turno, los líderes políticos que gravitan en la República Dominicana, no están preparados, no asimilan ni aceptan que tú le cuestiones o le denuncies. Y eso me ha ayudado a trascender en la vida, a avanzar periodísticamente hablando y hasta empresarialmente, pero tiene su precio. Entonces, yo decidí ser un periodista frontal. Desarrollé una tesis que me funcionó bastante y me sigue funcionando, y es no hablar de lo que no tengo prueba. Y entonces eso me ha dado un posicionamiento, un respeto en la opinión pública y en la sociedad dominicana, que muchos me odian, como muy bien lo dijiste ahorita, porque le afecto sus intereses. Sí. Pero la mayoría, que es el pueblo dominicano, me quieren, me respetan y hasta me admiran. Entonces, y es bueno porque dice Robert Greene en las 48 leyes del poder que para el hombre trascender en la vida tiene que tener amigos y enemigos. Y el que no tiene enemigos, entonces debe granjeárselo o fabricarlo, como digo yo. Tiene que revisarse. Además, pero debe procurar, recomienda él, que ese enemigo que tú elijas como adversario para enfrentarlo o combatirlo, debe tener algo que aportarte. Razón por la que ustedes siempre me ven peleando, enfrentando, confrontando a líderes, presidentes, jefe de policía, el ministro de las Fuerzas Armadas, procuradores, como el anterior, presidentes, porque son personas que tienen mucho que aportarle a la sociedad y al crecimiento de quien lo combata. Entonces, Salvador Holguín es un guerrero del periodismo, es un guerrero de la vida, y desarrollé una teoría muy jovencito, y es que, porque por algo que me dijo mi mamá, doña Altagracia Espinal Peralta, me dijo que desde su vientre ella sabía que algo grande tenía en su interior, en su vientre. Y entonces yo dije, cuando nací y ya tuve noción de la vida, conocimiento de lo que era la vida, que yo no vine a este mundo a ser uno más. Entonces, por eso es mi trayectoria, por eso es mi estilo, yo no vine a ser uno más. Donde Salvador Holguín está, tiene que darse a sentir, tiene que darse a respetar, hay que reconocerlo y hay que dársela. Entonces, el que no me la da, yo se la arrebato. Sí. Es así. Entonces, esa plataforma, para completar tu pregunta, me obligó el sistema a montarla. Yo no estaba en mis planes ser empresario de la comunicación, no. Y tampoco emprender y convertirme en el pionero de las plataformas digitales, con muchas limitaciones, pero lo logramos. Resulta que cuando yo empiezo a combatir el sistema corruptor, a lo que dañan el país, a los que lo saquean y se lo roban, empiezan a sacarme de los medios de comunicación. El primer intento lo hicieron los Vinchos en Supercanal 33. Lo combatía ya. Y a don Guillermo Comán Fermín, que en ese entonces era jefe de policía, y estaba en la palestra pública y el debate el tema de José Figueroa Agosto y otros narcotraficantes más. Yo empecé a revelar, a decir
cosas que eran verdades. Al no poder refutármela, ni desmentirme o descalificarme, entonces decidieron combatirme con el silencio, no matándome, pero sí sacándome de los medios de comunicación. Y eso entonces, cada vez que me sacaba, yo andaba antes con un ping-pong de canales en canales. Yo empecé en el canal 6, en el de Atuey de Camps. De ahí me sacó don Atuey, me bajó a negro un día porque yo estaba hablando del plan Renove. Él acusaba a don Hipólito Mejía de ser el propulsor y que estaba detrás y el que repartió las guaguas y que se las robó. Y yo decía que no, que lo que debían ser procesados y llevado a la justicia era la comisión que designó el presidente Hipólito para la distribución de las guaguas. Algo lógico, algo con raciocinio y algo con responsabilidad, pero no le gustó al cacique, don Atuey, que Dios lo tenga en la gloria, y me sacó. Lo combatí, después murió siendo amigo mío, admirándome y respetándome, y yo admirándolo y respetándolo. Después del 6 paso al 19. De ahí entonces empiezo con mis posiciones. En ese entonces no era la Fuerza del Pueblo, sino Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana y sus secuaces y su grupo, que ahora está con el presidente Luis, pero era en ese entonces leonelista, Rafael Núñez, me sacó del Canal 19, el señor Daniel Toribio me sacó del Canal 19, Vinicito me sacó del Canal 19. Sí, porque así operaba el PLD de poder. Sí, mucha gente olvidaba eso. Intolerante. Sí. Pero lo combatimos, ¿y de qué manera? Claro. Y la historia está ahí. Sí. Después entonces paso del 19, paso al Canal 15. Allá estoy con don Juan Ramón Gómez Díaz. Todo iba bien, estoy con Bebeto en El Poder de las 12. Tu Mañana, super éxito, matando la liga. Ahí me proyecté internacionalmente como una figura sólida del periodismo serio, responsable, porque todos los días venía con primicia, con revelaciones, y yo paralizaba el país porque con verdades. Tenía fuente en la DNCD, tenía fuente en el DNI, tenía fuente en el FBI, tenía fuente en la DEA, tenía fuente en el Departamento de Estado. Yo me convertí en un periodista confiable para el sistema, confiable para el poder de la información, y por eso al día de hoy, sin jactancia, no hay una revelación, no hay una primicia que yo haya dado que alguien me desmienta, porque yo siempre doy las informaciones cuando tengo las pruebas en las manos. Entonces, cuando empiezan a sacarme de los medios, me veo obligado a tener que emprender. Pero ya yo venía proyectando y visualizando lo que iba a ser las redes sociales. Cuando yo fui de los primeros periodistas que ingresa a las redes sociales, y entonces Facebook no permitía live o transmitir. Cuando abrió esa posibilidad, me llegó la notificación. Yo dije, ¿cómo así? Empiezo a indagar. Y es que ya el mismo Facebook creaba un streaming. Sí. Y un link con la modalidad que ellos establecieron. Busqué un técnico y analizamos cómo íbamos a coger la señal. Bueno, de la cajita de Claro, en ese entonces era Tricón. Cogemos la señal de ahí con un cable, la llevamos a la computadora, buscamos un programa que lo convirtiera, lo entrábamos al Facebook y empezamos a hacer Facebook Live como ensayo. Mientras yo estaba en Teleradio América, Canal 45 y 12, retransmitíamos el programa en Facebook Live. Después viene YouTube, empiezo también, bueno, pues vamos a seguir con esto. Empiezo a hacer los pininos, las pruebas, las transmisiones o retransmisiones de mi programa en YouTube. Y finalmente, después de YouTube vino entonces el Twitter en ese entonces, ahora es X. Pero entonces Twitter permite Twitter Live. Ya yo estaba preparado, ya dominaba todo el sistema. Entonces ya estoy transmitiendo por Facebook, por YouTube y por Twitter en ese entonces. Y finalmente viene y abren la posibilidad de que también podamos transmitir por Instagram Live. Y por eso entonces, cuando vienen a sacarme de Teleradio América, de la Z101, nueva vez del Canal 19, porque el Canal 19 yo pasé como 4 veces, pagando mi dinero, pero me sacaban como quiera. ¿Pero quién era que presionaba? Don Johnny se acobardaba. ¿Pero quién del Palacio? Porque, oye, para Don Johnny sacaste porque alguien poder político presionaba. En ese entonces, cuando era Leonel que gobernaba, Rafael Núñez le ponía o la colocación del canal o sacaba a Salvador. Obvio que me iban a sacar. Yo pagando mi dinero. Pagando tu dinero por tu hora. ¿Y Marchena cómo te trató? Marchena al principio bien, pero después me persiguió. Pero fue un error, porque entonces al perseguirme me engrandecieron, me dio voluntad y deseo de avanzar, de progresar, y por eso entonces con el gobierno de Danilo Medina es que yo monto la plataforma Hilando Fino TV. Yo hice un negocio en su gobierno, y lo voy a decir por primera vez, porque ellos pensaron que me iban a destruir. Doña Yomaira decía, lo voy a aplastar. Entonces fue un diputado
a mi oficina a verme, que me quiere mucho, que se llama Luis Sánchez, del Partido Revolucionario Moderno, ahora del PRM. Don Luis Sánchez es un diputado de Herrera ahí. Yo estaba en su plaza, cuando mi oficina estaba ahí, él me trató muy bien, me apoyó, me distinguió. Entonces, don Luis Sánchez escuchó en el hemiciclo que Yomaira dijo cuando tomó el turno para hablarle a ellos. Ese lo voy a destruir, es preso que lo quiero. Cuando él escuchó eso, se asustó, se preocupó porque él me quiere mucho. Sí. Me llamó, quiero verte. Era presidenta de la Cámara. Sí, y presidenta del gobierno también, dirigía todo el poder. Entonces, él va a mi oficina y me dice, Salvador, tenemos que buscar una solución al problema de Yomaira. ¿Qué pasa? No, te van a destruir, Salvador. Digo, don Luis, mire, yo le agradezco que usted esté tan preocupado, pero Yomaira no tiene condiciones para destruirme a mí. ¿Cómo hace? No, porque un hombre como yo se destruye nada más si lo asesinan, se lo fusilan. Si me dejaron mover, no me destruye. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué tú eres tan fuerte, tan seguro de ti? Le digo, pues yo sé lo que soy. Esa señora no tiene condiciones para destruir a un hombre como yo. Y se lo voy a demostrar. Déjela que tire para adelante. Bueno, a los 2 días o 3 me llevaron a los tribunales. Pidió 10 millones contra mí, 6 meses de prisión. Y empezó la guerra. Entonces, a propósito, Salvador, escúchame, sí. A propósito, porque eso fue un tema, ¿no?, que estremeció la prensa nacional. Claro. Y vimos una condena contra ti. ¿En qué quedó eso? ¿Tú pagaste lo que estableció el tribunal? No. ¿En qué quedó eso? Me condenaron a 7 millones, sí. Pero Dios es tan bueno y tan grande, y aunque no me alegro, porque Alexis yo lo quiero mucho, pero a mí me condenaron a 7 millones y hoy condenan a Alexis a 7 años de prisión. Eso es el diablo pasándole factura. Sí, pero los 7 millones que te condenaron a ti, ¿tú lo pagaste? No lo pagué. ¿No lo has pagado? Ni lo voy a pagar porque... ¿Y no han seguido insistiendo? No, ojalá insistan, porque yo estoy de vacaciones, estoy tranquilo, pero si despiertan las avispas, le pica. ¿Y tú no has procurado reunirte con el presidente Medina, que está allá? Medina... dice que está allá en otro perfil, está más humilde el hombre. Mira... todos fueron amigos. Sí, yo soy amigo de Danilo Medina, pero Danilo fue muy perverso, muy despiadado, muy descarado, persecutor, abusador del poder, mujercita, porque se escudó en Yomaira y sus hermanas para perseguir a los amigos. Danilo es un líder que lamentablemente ya está en el zafacón de la historia y Dios, y no me alegro de eso, Dios le está cobrando, tiene cáncer. ¿Cómo? Y hay que dejarlo que muera tranquilo. ¿Tiene cáncer el presidente Medina? Yo pudiera ser como Putin, pero no sé, como que no llego ahí, mi corazón no me da hasta ahí. El presidente Putin dice que los terroristas lo debe perdonar Dios, pero a él le toca enviárselo. Si él lo fusila y se lo envía a Dios para que él lo perdone. Mira, El Salvador, a propósito de esta entrevista... Se nos está yendo el tiempo y no hablamos de los otros temas. Espérese. El gobierno ya inclusive hizo una actividad, o está pautada la actividad para presentar lo que ha sido la gestión de gobierno en estos 5 años del presidente Abinader. ¿Homero va a esa actividad? Bueno, hay que ver. Pero, ¿cuál es tu posición, Salvador? ¿Y cómo tú pudieses no considerar si positiva o negativa la gestión de gobierno? ¿Y cuáles áreas tú consideras que deberían necesariamente tener transformaciones a propósito de los cambios que se van a hacer? Sí, mira, yo estoy muy preocupado, Leonardo. Vienen situaciones muy difíciles para el gobierno. Yo pensé que solo iba a ser al inicio del gobierno, los primeros 4 años, 3, 2, pero no. Lamentablemente mi amigo, mi hermano Luis, está cometiendo un error grave. Él está fortaleciendo a los adversarios y enemigos. A mí me llama poderosamente la atención, Leonardo, y tú y yo lo hemos conversado en privado. Los que nosotros combatimos, funcionarios y comunicadores, para que Luis llegara a la presidencia, nos lo han puesto o nos lo han impuesto en las instituciones del Estado. Y ustedes saben qué está pasando con los comunicadores. Lo que pasa es que el PLD te sacaba del aire, pero ahora te entran más. Sí, exacto. Entonces es la diferencia. Ustedes saben qué está pasando con el funcionariado del gobierno del presidente Luis. Y eso, si quieren, no me crean, solo observen cuáles son los funcionarios que están en esa práctica. O que ellos se hicieron acompañar de directores de prensa del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué pasa con los que colaboramos con Luis Abinader? Bueno, que cuando vamos a esas instituciones, resulta que nos bloquean y la propuesta no pasa. Si yo no hubiese tenido el acercamiento, la relación íntima, familiar y personal que tengo con Luis,
el diablo me estuviera llevando. Pero por suerte tengo comunicación directa con él y él se ha encargado de mí. Y por eso no he tenido que pasar tanto trabajo en su gobierno. Pero en sentido general, los que colaboraron, empresarios, dirigentes políticos y comunicadores, periodistas y dueños de medios, que colaboraron con Luis para que llegara, han sido desprotegidos, han sido abandonados y traicionados. Y eso hay que revisarlo. ¿Tú consideras que el presidente Abinader le ha fallado a gente que contribuyó con su proyecto presidencial? Sí, a muchos. Y yo espero, porque yo quiero mucho a Luis, él me ha respetado, no me ha perseguido. Si no me ha podido hacer un bien, no me ha hecho un mal. Y Luis se maneja muy bien conmigo y yo con él. Tenemos una bonita relación. Y me toca ayudarlo, acompañarlo hasta completar su obra de gobierno. De cara al 28, ¿qué tú ves que puede ocurrir ahí? ¿Puede que la oposición tenga un resurgir o el PRM retenga con cualquiera de los que están ahí? No, el 28 es indefinido el día de hoy. Sí. Hay muchos que se están flotando las manos y que están teorizando y presentando encuestas. Son encuestas a destiempo. Cualquier imbécil, cualquier persona torpe, estúpido sabe que una encuesta es una fotografía del momento, que eso cambia y más a 3 años. Aquí lo que hay que fajarse a trabajar para que Luis Abinader concluya bien estos 4 años y que pueda completar su promesa de obra de gobierno que él le vendió al país en el 2024 y en el 24-28. Si no hay 24, no hay 28. Si Luis no avanza ahora en el 25, en el 26, en el 27, y entonces no hay 28. Aquí hay muchos gallos locos que lo que están es aprovechándose que están en un ministerio, que están en una dirección, para desde ahí promover y montar proyectos presidenciales. Personas que antes de llegar a esas direcciones, que antes de llegar a su ministerio, andaban hablando con los pósteres de luz, sonámbulos, y que parecían incluso huérfanos en la imagen, de tan mala que estaban. Salvador, por el interno del PRM vemos un candidato ahí que prácticamente está convencido de que va a ser el candidato del PRM. Hablamos de David Collado. El Davidismo está consciente, o mejor dicho, convencido de que ya ni siquiera hay que realizar un proceso convencional en el PRM. Imposible, porque si el PRM comete el error que cometió en el proceso pasado de imponer los candidatos, ahí mismo se desbarató, se descojonó ese partido. Sí. Lo que pudiera salvar al PRM para que se mantenga en el poder es realizar una convención limpia, diáfana y transparente, que se haga un fortalecido y que realmente sea el candidato, el que la mayoría de las bases quiera. No, digo una encuesta. ¿Pero quién tú crees que pudiese ganar si mañana fuese la convención del PRM? ¿Quién ganaría ahí? El que diga Luis Abinader. El que diga Abinader. ¿Tú crees que va a apoyar uno de sus candidatos? Así sea Raquel. Se habla de Raquel Peña, no es tonto, que pudiese ser la candidata. Sí, Luis no es tonto ni perezoso. Sí. El esfuerzo, el sacrificio, la inversión de tiempo, de energía, de salud y familiar, económica también, que ha hecho Luis Rodolfo Abinader para llegar a la presidencia y para reelegirse, no es verdad que se la va a entregar a cualquiera de que toma porque tú eres el popi preferido. Salvador, tú eres... David Collado, ¿tú crees que resulta confiable para Abinader? Yo le recomendé a mi amigo David, yo lo quiero mucho, David es un buen muchacho, tiene tema de egos, tiene un síndrome muy peligroso. ¿Cómo? Él es un buen muchacho, yo lo quiero mucho, pero tiene un síndrome muy peligroso que hace fracasar a cualquier persona y más si es dirigente político. Y es el síndrome de la superioridad y la inferioridad. Eso es el diablo, eso es demoledor, eso acaba con las personas. Sí, porque entonces tú no te adaptas en la sociedad. Si tú eres inadaptable, tú tienes un tema. Así. Eso se considera por encima del bien y del mal. Bueno, yo sé lo que estoy diciendo. Ese síndrome de la inferioridad y la superioridad es el diablo. Y saliendo un chin del PRM, mirando hacia la otra acera. Pero déjame terminar lo de David, para no dejarlo cojo. Entonces David es un buen muchacho, ha trabajado incansablemente, tiene una trayectoria política, le hace falta adentrarse al partido. Yo no siento a las bases identificadas mayoritariamente con David. Veo más bien a un sector empresarial y el sector empresarial no vota, busca los cuartos, compra elecciones, pero a este nivel el que tiene el control de ese partido se llama Luis Rodolfo Abinader. Así es. El dueño y señor y líder no solo del PRM y del país ahora mismo. Hipólito tiene otra tajada ahí también. Sí, pero no decide, no para imponer. Hipólito entre Hipólito y Luis es que está lo que decide. Entonces, si tiene un tema con Hipólito y Luis tendrá que hilar fino porque si va y comete un error
y entrega mal, le pasa como le hizo Danilo a Leonel. Oigan bien, es decir, esto no es cosa de niños, aquí no estamos jugando. Para Luis entregar esa ñoña, esa banda presidencial, tiene que hacerlo bien. Tiene que tener un ojo visor, pero también tiene que ser muy táctico, estratégico. Entonces yo creo más bien que aquí es lo que hay que avanzar y trabajar. El que más se afiance en la obra de gobierno, en apoyo, en trabajo, en confianza con el presidente Luis Rodolfo Abinader, ese va a ser el que va a iniciar con la ventaja. Pero al final se va a lograr concretizar su proyecto con trabajo, con dedicación, con lealtad y demostrando de que él garantiza la continuidad del poder de Luis Abinader y el PRM, pero además que no tiene ramificaciones de traidor o tránsfuga, porque le entregan el partido y después se lo entregan a los empresarios. Es decir, a mí me preocupa mucho, finalmente, que el empresariado ha asaltado el poder. ¿Cómo? Sí, a mí me preocupa mucho eso. Y yo soy empresario. Pero desglósame eso. Sí, yo soy empresario, así que yo no tengo nada en contra del empresario. Yo soy empresario en la comunicación, pero esa angurria que yo estoy viendo del empresariado, que se ha enquistado en el gobierno, que se ha enquistado en el poder, que se ha enquistado en la política, eso es peligroso. Si por mano del diablo le entregamos el país, oye esto, si por mano del diablo le entregamos el país a esos empresarios voraces, insaciables, arribistas, oportunistas del poder, venden esta nación, aquí hay que tener cuidado. Déjame decirte, hay una ola, hay una tendencia de dañar lo que es político. O sea, lo que es político no sirve. Sí. No. Pero los empresarios también hay que revisarlo, porque el interés del político casi siempre es social. Son pocos los que andan en algo, ¿verdad?, de buscársela, para decirlo de manera mira concreta. cómo ripiaron el país. Pero el empresario tiene un único objetivo, que es lo suyo. Sí. Entonces, una pregunta, y ya cerrando. ¿Está la República Dominicana para el 2028 preparada para recibir un outsider fuera de los partidos tradicionales? ¿Un outsider de dónde? Un outsider del palacio, exacto. Fuera del palacio. Política, exactamente. Fuera del palacio. Una figura distinta a la que estamos acostumbrados. El pueblo dominicano, lamentablemente, no estoy de acuerdo, pero es la realidad. Lamentablemente, ni cree en mujer para gobernar, ni cree en outsider. O pudiera estar un outsider dentro de alguno de los partidos. No, oye bien, En principio, ese outsider, ¿quién era? En el PRM. El propio David. No, que llegó Luis. Luis, ¿Pero qué tuvo que hacer Luis? ¿Cuántas veces tuvo que aspirar? ¿Cuánto tuvo que trillar, caminar, madurar, construir? Óigame, desde la senaduría de Santo Domingo, ¿te acuerdas? Sí, que tuvo que cederla. 2006 por allá. Por eso hay que tener cuidado. Sí, outsider, ok, pero que aquí el pueblo dominicano ni cree en muchacho, ni cree en la mujer. No sé, porque falta mucho tiempo para madurar en la sociedad dominicana con relación a eso, porque el pueblo dominicano le gustan los líderes maduros, los líderes con cartas credenciales, los líderes con trayectoria que hayan demostrado en el ejercicio del poder y fuera del poder estar preparados para gobernar, dirigir la nación y que también hayan demostrado niveles de compromiso y patriotismo. Salvador, por último, ya 3 cambios que tú consideras debería realizar el presidente Abinader. De funcionarios, en direcciones o ministerios. 30 segundos. Juégatela ahí, carajo. Juégatela ahí. Por suerte se la va a llevar a doña Yadira, ese uno. Yadira, sí, para afuera. Bomba ahí. Sí, el presidente cometió el error de poner en los puestos de asistencia social a personas que nunca han dado un pincho en este país, que no sienten por los pobres, que no tienen vocación de servicio. Número 2. Dime otro. Número 2. Juégatela ahí, carajo. ¿Te quieres otro? Suelta otro ahí. No, pero mejor prefiero revelarte un par más. De los cambios que van a porque en las hacer. redes que no iba a... Sí. Pero hay algunos que sí que se puede decir. Y no puedo ser mezquino y venir a este programa y no darte un par de primicias. Revelé esta semana, lo posteé en mis redes sociales, la salida de don Homero. Es un hecho. Es un hecho, pero no me voy a quedar ahí. No solo que Homero se va, sino que sale del DICON, sino que quien lo va a sustituir es un hecho ya, a menos que haya un cambio en el camino. Es el colega Félix Reina, es el nuevo director del DICON y vocero del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader. Tiene nombre y apellido ya. Y el número 3. El colega, don Félix Reina, es el que va para allá. Y suelta el tercero y último. Lo dejamos ahí. Hasta el momento, sin que cambie el escenario, quien va para el banco de reserva es
el señor Leonardo Aguilera. ¿Cómo? Bueno, señores, Pudiera aquí dar cerró. algún cambio en el camino, por hasta este momento que le estamos hablando al país y al mundo, Leonardo Aguilera es el nuevo director del Banco de Reserva de la República Dominicana. Bueno. Y finalmente... Sí, Ay, sí, otro. sí, diga otro ahí, otro ahí. No me llevo que se quiera. Ahí vámonos. Diga otro, diga otro. No, lo tengo librado ahí ya. Con el botón pisado. Y Edgar Félix también se va. ¿Se va? Sí, pero lo van a mover a otro lugar, que prefiero no decirlo porque me dijeron cuando lo diga. Ok. Y yo, Bueno, la señores, fuente celebra, se va Edgar Félix también. nada. De donde está. Y me tú refiero. no vas por una posición porque tú te la jugaste por Abinader Ay. y No, por el cambio. No, aquí hay una... ¿Te ha cumplido Abinader? No. No. Me ha ¿Te ha apoyado. fallado? No, Luis me ha distinguido Está bien. y me ha colaborado, no al nivel de como yo he colaborado con él, pero él tiene 3 años, está a tiempo de Ok, rectificar está su error. tiempo, está tiempo. Bueno, De rectificar su señores, error. se nos- Sí. se nos fue. Que suelte un poco a los popis, que suelte un poco a los riquitos y que ahora trabaje con los guapopis, que nos Luis, ayudamos a llegar al poder. atiende a ese hombre que ha sido un sacrificado y si no le va a dar nada, apóyalo para que sea senador. No, senaduría no me interesa. Eso es para narcotraficantes, riferos y Anda lavadores. pa'l carajo, se jodió. Vamos a dárselo a los narcos, la de senaduría. Llévatelo librada, señores. Manténganse en sintonía con BTV y será hasta la próxima.